¿Quién le dio permiso de meterse? Nadie, pero Texas y Arizona lo están haciendo de todas formas. Están armando a los cárteles con dinero, con armas, con impunidad. Esta semana documentos filtrados confirman que legisladores de ambos estados tienen vínculos directos con el tráfico de armas hacia México. Claudia Sheinbaum ya tiene los nombres. Y lo que viene en este video va a cambiar cómo ves esta historia. Lo que ocurrió en Sonora hace apenas días no fue un decomiso más. Fue la prueba que México llevaba años esperando para poner sobre la mesa. Un cargamento ilegal incautado a una célula directamente vinculada con el asesinato de activistas ambientales fue rastreado en menos de 48 horas hasta 3 puntos de venta concretos. No bodegas clandestinas, no mercados en las sombras, tiendas. 2 en Phoenix, Arizona, 1 en Houston, Texas. Y todo ese armamento había sido adquirido legalmente por un solo individuo, apenas 3 semanas antes de que esos activistas perdieran la vida. 3 semanas. Eso no es un fallo del sistema. Eso es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Y ese hallazgo fue la gota que derramó el vaso, porque esta mañana, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó una línea que Washington ya no podrá ignorar. México declaró formalmente el fin de su rol como muro de contención gratuito en la frontera sur. La Guardia Nacional deja de operar unilateralmente para frenar el flujo migratorio en beneficio de una política migratoria que no es mexicana, que nunca lo fue, y que México ha estado financiando con su propio presupuesto y con la sangre de su propia gente. No es un capricho, no es provocación, es una respuesta directa a décadas de hemorragia que este país ha absorbido en silencio. A ver, para entender el peso real de esta decisión, hay que ver los números, y los números son brutales. Entre el 70 y el 90% de todo el armamento recuperado en escenas del crimen en México es rastreado hasta un punto de venta legal en Estados Unidos. No viene de ningún mercado oscuro, viene de tiendas con letreros brillantes, de ferias donde puedes comprar un rifle de asalto con la misma facilidad que compras un electrodoméstico. 200,000 piezas de equipo ilegal cruzando hacia México cada año. Suficiente para equipar a un ejército completo, año tras año, tras año. Los estados que encabezan este flujo mortal no son ningún secreto: Texas, Arizona y Nuevo México. Sus leyes irrisoriamente laxas son la autopista por donde viaja la muerte hacia el sur. Permiten los llamados straw purchases, compradores sin antecedentes que adquieren legalmente decenas de armas para entregárselas después al crimen organizado. Permiten las gun show loopholes, lagunas en ferias de armas que eximen a vendedores privados de verificar los antecedentes de sus compradores. Ojo con esto, porque aquí está la clave que los grandes medios no están subrayando con la misma claridad. Esto no falló por descuido. Es un sistema diseñado deliberadamente para priorizar las ganancias de la industria armamentista por encima de las vidas mexicanas. La administración Sheinbaum lo dijo sin eufemismos esta mañana. Esta tolerancia no es negligencia, es complicidad activa, y México ya no va a seguir pagando la factura de esa complicidad con guardias nacionales desplegados, con presupuesto de seguridad desviado y con activistas enterrados. Mira, lo digo sin rodeos, lo que Washington ha hecho durante décadas es subcontratar su problema migratorio y su crisis de violencia armada a México, sin pagar un solo peso, sin ceder un solo milímetro en sus leyes de venta de armas, y encima, exigiendo resultados. Eso no es una alianza, eso es una relación colonial disfrazada de cooperación bilateral. Y ya era tiempo de que alguien en Palacio Nacional lo dijera con esas palabras. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que esto no nació de la noche a la mañana. Va a La Haya a ganar. Va a sentar un precedente que le diga al resto del mundo que violar una embajada mexicana tiene consecuencias reales, medibles y permanentes en el orden internacional. Si aún no sigues el canal Secretos del Poder Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Eso no lo habíamos visto antes, y hay que decirlo así de claro. El gobierno de Daniel Noboa ha intentado justificar lo injustificable. Pero a cambio, nos dictaban una estrategia de guerra que solo fragmentó al crimen organizado.
multiplicó los cuerpos en las calles y nunca jamás tocó el problema de raíz. Ojo con esto, porque es el corazón de todo lo que vino después. La Iniciativa Mérida no fue un programa de cooperación, fue un contrato de subcontratación. Washington diseñaba la doctrina, México la ejecutaba con su propia sangre. Y la industria armamentista del otro lado de la frontera seguía vendiendo, siguió vendiendo durante años, los mismos rifles que después nuestros soldados tenían que enfrentar en las sierras de Sinaloa y en las calles de Culiacán. México ponía los muertos, Estados Unidos ponía las armas. Ese fue el trato. Y hoy, ese trato terminó. La respuesta de Sheinbaum llegó en dos movimientos simultáneos, y los dos duelen en Washington por razones distintas. El primero fue el fin fulminante de la Iniciativa Mérida, no una renegociación, no una pausa, un cierre. Como dijo la presidenta con una claridad que no dejó espacio para la interpretación diplomática, la Iniciativa Mérida fue un monólogo de Washington. Hoy empezamos un diálogo entre iguales. México ya no es un Estado cliente, es un socio soberano. Y como socio soberano, exige reciprocidad, no instrucciones. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que significa esa palabra en boca de un gobierno mexicano. Reciprocidad. ¿Cuántas veces la pedimos durante el PRI, durante el PAN, durante los gobiernos que firmaban lo que Washington ponía sobre la mesa sin leer la letra chica? ¿Cuántas veces nuestros cancilleres regresaban de reuniones bilaterales con sonrisas y con las manos vacías? Pero hay algo más, y este es el segundo movimiento, el que más incomoda a Washington. La exigencia directa a la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armamento y Explosivos, de que tenga presencia tan agresiva en su lado de la frontera para detener equipo ilegal, como la patrulla fronteriza lo es para detener personas en la nuestra. Piénsalo un segundo. La cancillera Alicia Bárcena ejecutó la orden con una claridad que no dejaba espacio para la ambigüedad. Violación flagrante del derecho internacional. Y México llevaría el caso a las más altas instancias del planeta. Y lo que vino después fue un tsunami de condenas que dejó al gobierno de Noboa en un aislamiento que él mismo no anticipó. La CELAC, convocada de emergencia por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió una condena unánime. Escúchenme un momento, porque ese adjetivo importa. Unánime. Desde la Argentina de Milei hasta la Cuba de Díaz-Canel. Desde la Colombia de Petro hasta el Brasil de Lula. Todos, sin excepción, cerraron filas con México. Estamos hablando de una decisión política deliberada, que tiene ganadores muy concretos del otro lado de la frontera. Fíjense bien en lo que ocurrió en Sonora, porque no fue solo la gota que derramó el vaso. Fue la pieza que le quitó a Washington su último argumento. Ese cargamento específico, esas 3 tiendas de armas, ese comprador único, ese rastro reconstruido en menos de 48 horas. No, espera. El rastreo completo tomó menos de 36 horas desde el cruce hasta la identificación del proveedor. Eso es lo que convirtió una denuncia histórica en una acusación con nombre, apellido y dirección postal. La violencia en México no nace aquí. La Unión Europea subrayó que la protección de las misiones diplomáticas es un pilar del orden global. Pedro Sánchez fue uno de los primeros en Europa en llamar al asalto por su nombre, inaceptable. El mundo habló con una sola voz. Y aquí es donde México pasó de las palabras a los hechos. La Cancillería actuó con estrategia y con velocidad. El primer golpe fue económico. Suspensión indefinida de las negociaciones para un tratado de libre comercio con Ecuador. En la práctica, México acaba de cerrar de un portazo la principal vía de acceso que tenía Ecuador hacia la Alianza del Pacífico. Un bloque comercial que Ecuador necesita mucho más de lo que México necesita a Ecuador. Y aquí está la clave de por qué esta estrategia es distinta a todo lo que hemos visto antes. Lo que acaba de hacer Sheinbaum no es solo una declaración de soberanía, es una trampa diplomática de precisión quirúrgica, porque le ha puesto a Washington una pregunta en la mesa que no puede responder sin quedar mal de cualquier forma que la responda.
¿Cuántos años más va a exigir Estados Unidos que México controle su frontera sur, mientras deja abierta su propia frontera norte para el flujo de armas que alimenta la misma violencia que después le reprocha a México no haber contenido? Así, sin filtros, sin protocolo, sin la menor conciencia de que con cada palabra que escribía en Truth Social estaba confirmando exactamente lo que Sheinbaum había calculado. La llamó una radical de izquierda arrodillada ante el crimen organizado. Amenazó con imponer la madre de todas las tarifas si México no se postraba a rogarle que lo salvara. Fíjense bien en esa reacción, porque esa furia no es espontánea. Es el sonido de un político que acaba de pisar una trampa y todavía no sabe exactamente dónde está el cepo. La base electoral de Trump tiene una sola exigencia, que no admite negociación: una frontera sellada. Es su promesa más vieja, su bandera más visible, el núcleo duro de su identidad política desde el primer día que bajó por aquella escalera en 2015. Sin esa promesa, Trump no es Trump. Pero para recuperar la cooperación de México en ese frente, tendría que hacer algo que le resulta literalmente imposible. Tendría que hablar de las armas. Tendría que mirarle a los ojos a Smith & Wesson, a Daniel Defense, a toda la industria que financia sus campañas y que encuentra en el mercado ilegal mexicano una fuente de ingresos que ningún balance oficial registra, pero que todos en Washington conocen perfectamente. Tendría que decirle a la NRA que se cierra la llave. Eso no va a ocurrir, y Sheinbaum lo sabe. A ver, los que tenemos memoria sabemos muy bien cómo funciona este juego. Durante 30 años, vimos cómo gobierno tras gobierno mexicano aceptaba las condiciones de Washington sin chistar. Helicópteros a cambio de datos, manuales de operación a cambio de silencio, cooperación unilateral disfrazada de alianza estratégica. Y mientras tanto, los cargamentos de armas seguían cruzando hacia el sur con una puntualidad que ninguna aduana detuvo jamás. 30 años poniendo los muertos. 30 años. ¿Cuántos años más íbamos a seguir poniendo los muertos mientras ellos ponían las armas y llamaban a eso cooperación? Piénsalo un segundo antes de seguir escuchando. Porque lo que ocurrió esta mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional no fue una declaración diplomática de rutina. No fue una conferencia de prensa más. Fue el momento en que México dejó de pedir permiso para defender su propia casa. Fue el grito de dolores del siglo XXI. Mira, lo digo sin rodeos. Lo que hizo Sheinbaum hoy no tiene precedente real en décadas de política exterior mexicana. No es retórica para las cámaras. No es postura de temporada electoral. Es la primera vez en mucho tiempo que un gobierno mexicano le dice a Washington con todas sus letras que la cooperación tiene precio y que ese precio se llama reciprocidad. Sinceramente, y que me perdonen los que todavía confundían la sumisión con la diplomacia, México tardó demasiado en decir esto. Pero más vale tarde que nunca, y hoy quedó dicho. La condición es clara, es simple, y no es negociable. Si Estados Unidos quiere cooperación en migración, primero debe cerrar la llave del arsenal que está armando a los mismos criminales que después le reprocha a México no haber contenido. Eso no es una amenaza, es una ecuación, y Washington tiene que resolverla sin trampas. Ahora que México le puso condiciones concretas a Washington, ¿crees que Trump va a ceder en el control de armas para recuperar la cooperación migratoria? ¿O va a escalar la presión con más aranceles? Deja tu respuesta en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Ojo con esto. El adversario volverá. Volverá con nuevas presiones, con nuevos pretextos, con nuevas amenazas disfrazadas de cooperación. Siempre lo ha hecho. Pero algo cambió esta mañana en Palacio Nacional que no va a poder deshacerse con un tuit ni con un arancel. México ya sabe cómo responder. Y esa es la diferencia que ningún funcionario de Washington estaba esperando encontrar. Porque hay algo que todavía no hemos dicho, y es lo que más incomoda en los pasillos de Washington. México no llegó solo a este momento. Llegó con décadas de humillaciones acumuladas que finalmente encontraron una voz que no tiembla. Los que vivieron el 94 saben de qué hablo.
Y varios gobiernos centroamericanos, que en otras épocas habrían levantado la voz, esta vez calcularon el costo político y decidieron que no valía la pena. Eso también es parte de la historia. La Corte Internacional de Justicia no es un tribunal rápido. Sus procesos se miden en años, a veces en décadas. Pero lo que México logró al presentar la demanda no fue solo activar un mecanismo legal, fue obligar al mundo a que quedara registrado. Que nadie pudiera decir después que no sabía, que nadie pudiera alegar que fue un incidente menor entre vecinos. Esto quedó escrito en el derecho internacional, con el nombre de México como demandante y el nombre de Ecuador como demandado. Eso no se borra. Y aquí es donde todo cambia de dimensión. Porque los gobiernos que hoy guardan silencio son los mismos que mañana podrían necesitar exactamente la misma protección que México exigió para su embajada. La ironía es brutal. Los que no hablaron cuando debían hablar dependen del mismo principio que México fue a defender solo. Eso se llama cobardía disfrazada de pragmatismo. Y los que tenemos memoria sabemos muy bien que ese pragmatismo tiene un precio que siempre termina cobrándose tarde o temprano. Y antes de que termine este análisis, si quieres seguir entendiendo lo que los medios no te cuentan sobre México, suscríbete a Secretos del Poder Mexicano. Hay presidentes que administran y hay presidentes que cargan algo más pesado que el cargo. Claudia Sheinbaum no llegó a Los Pinos, a Palacio Nacional con el manual que usaron los que le precedieron. Llegó con otra cosa, con la memoria de un país que fue doblegado tantas veces que muchos ya habían normalizado la postura de rodillas. Gobernar con dignidad en México no es un eslogan, es una decisión que se toma cada mañana frente a presiones que la mayoría de nosotros nunca veremos ni sabremos. Y eso me lleva a preguntarles directamente, ¿ustedes creen que México tiene hoy la arquitectura institucional suficiente para sostener esta postura soberana más allá de un solo gobierno? Déjenme su respuesta en los comentarios. Esas conversaciones son las que hacen que este canal valga la pena y son la razón por la que cada semana seguimos aquí en Secretos del Poder Mexicano. Porque la soberanía no se hereda, se defiende cada día o se pierde para siempre. México despertó y ya no pide permiso.